día, que es Saúl Álvarez. Saúl lo conocéis todos, bueno, la mayoría. Saúl hizo la tesis en el laboratorio de Orrell en 2017 y hizo una estancia postdoctoral en el Barts y en el Brig en Londres y se reincorporó como... ¿Cómo te reincorporaste? Como Sara Borrell, primero en el grupo de cabeza y cuello. El grupo de Orrell, eso es. Y nada, ahora es investigador independiente, es el jefe de grupo en el laboratorio de oncología maxilofacial y nos va a contar un poco hoy sus líneas de investigación. Muchas gracias por la presentación, Frank. Y bueno, en esta presentación lo que quiero más que os quede claro es quiénes somos y un poco qué hacemos. Entonces, bueno, somos el grupo de oncología maxilofacial y os voy a enseñar un poco las líneas de investigación que estamos llevando a cabo. Un poco para responder primero quiénes somos. Pues bueno, somos un grupo multidisciplinar. Estamos, somos investigadores básicos que estamos en el laboratorio del ISPA y también los clínicos que pertenecen al servicio de cirugía oral y maxilofacial de LUCA. Bueno, siempre me gusta poner la imagen de la investigación translacional con la doble flecha porque me da la sensación que nosotros todo lo que investigamos en el laboratorio queremos entender que eso también tiene lugar en la clínica, pero todo lo que los clínicos ven en los pacientes también intentamos darle una respuesta molecular. Entonces la investigación va y viene. Entonces, bueno, voy a comentaros unas pequeñas pinceladas de cuál es nuestro objeto de estudio, que es el cáncer oral. Y bueno, como podéis ver, más del 90% de este tipo de tumores son escamosos. Se diagnostican más de 370.000 pacientes al año de manera global. Predomina en hombres. Curiosamente, Asturias es una de las regiones con mayor incidencia en toda Europa. Los principales factores etiológicos son el tabaco y el alcohol, que encima pueden funcionar de manera sinérgica. Y el pronóstico a 5 años es en torno al 50-60%, incluso peor en estadios avanzados y si hay afectación ganglionar. Como habéis visto, es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Principalmente las causas son que se diagnostica en estadios avanzados. Hay una alta tasa de recurrencias y segundos tumores primarios. Los únicos tratamientos, los tratamientos estándar ahora mismo siguen siendo cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y dentro de los tratamientos dirigidos actualmente solo está el cetuximab y la inmunoterapia. Y como podéis ver en los números, ahora mismo solo beneficia en torno al 10-25% de los pacientes según cuál sea la terapia. Esto se debe en gran medida que son tumores muy heterogéneos, tienen una gran heterogeneidad tanto intratumoral como entre los distintos pacientes. Entonces, es necesario buscar nuevos biomarcadores que permitan la estratificación de estos pacientes, como más terapias que nos permitan ir a una medicina de precisión y darle a cada paciente pues, el fármaco o la estrategia terapéutica que más se adapte a sus circunstancias. Entonces, bueno, ahora paso un poco a comentaros las líneas que llevamos en el grupo, que es la identificación y caracterización de alteraciones moleculares y vías de señalización involucradas en cáncer oral, en progresión, recurrencia y metástasis. También la búsqueda de biomarcadores de diagnóstico temprano en lesiones premalignas. Estudiar el papel de los fibroblastos asociados al cáncer, a lo que me referiré como CAPS a partir de ahora, en la progresión de los tumores orales y en la enfermedad metastásica. El desarrollo de modelos que reproduzcan mejor el microambiente tumoral y la identificación y validación de biomarcadores no invasivos que permitan mejorar el diagnóstico y predecir el pronóstico y el riesgo de recurrencia de estos pacientes. Entonces, bueno, empiezo un poco por las dos líneas tradicionales del grupo, que el grupo lleva trabajando mucho tiempo en buscar las alteraciones moleculares y también la detección temprana. Para esto el grupo lo que dispone son de grandes colecciones de pacientes. Como podéis ver en el caso de los tumores solares, disponemos de TMAs con cohortes de 200-300 pacientes. Y en el caso de lesiones premalignas, como la muestra es muy limitada, pues no se pueden hacer TMAs, entonces disponemos de series de entre 70 a 100 lesiones premalignas de diferentes pacientes. Y bueno, esto es un poco por comentaros que son las líneas tradicionales del grupo y se llevan investigando muchos marcadores, muchas vías de señalización y os pongo un poco, pues eso, que han sido publicadas y un poco una lista de todas las que lleva estudiando el grupo durante los últimos años. Y ahora paso un poco con mi incorporación al grupo, un poco las líneas que traigo yo, que es el papel de los CAFs en la progresión tumoral y en la enfermedad metastásica.
Este esquema simplemente quería enseñarlo muy brevemente para que ya se sabe últimamente, ya se sabe que en las últimas décadas que los fibroblastos juegan un papel muy importante en el desarrollo tumoral, y simplemente aquí quería pues enseñaros cómo ya a través de moléculas secretadas, interacción célula-célula, a través de modificaciones en la matriz extracelular o interacción con otros componentes del microambiente tumoral, pues son capaces de regular o afectar, si no todas, casi todas los hallmarks del cáncer. Entonces, bueno, antes de explicaros un poco esta línea y lo que estamos haciendo, quería simplemente daros 2 pinceladas sobre unos estudios previos que hicimos en el grupo para que veáis un poco dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, yo empecé estudiando el efecto de los factores secretados, cómo participan los factores secretados en la comunicación. En este caso podéis ver que es entre las células tumorales, los CAFs y también con los fibroblastos normales. Entonces, bueno, primero empezamos estudiando cómo el medio condicionado de fibroblastos, de cualquiera de los dos, afectaba a las propiedades de las células tumorales. En este caso, simplemente está el artículo que podéis ver un poco todo lo que hicimos, pero bueno, quiero que os quedéis con la idea que la idea principal que encontramos es que el medio condicionado de CAFs es capaz de inducir o mejorar las propiedades STEM de las células tumorales, y los CAFs lo hacen de manera mucho más eficiente que los fibroblastos normales. Aquí os enseño un poco, bueno, el experimento más representativo del estudio para que vierais el efecto, que es un ensayo de horosferas. Y por supuesto también hicimos la otra versión. Cogimos el medio condicionado factores secretados de células tumorales y probamos qué efecto tenía en fibroblastos normales y en CAFs. En este caso lo que vimos es que el medio condicionado de células tumorales mejoraba la invasión o promovía la invasión tanto de fibroblastos normales como de los CAFs. Entonces, bueno, ahora es un poco donde... Estos son un poco los resultados previos, hemos visto un poco la importancia que pueden tener la interacción que hay entre estas células. Entonces, un poco con mi incorporación al grupo y empezar esta nueva línea, partimos preguntándonos pues algunas preguntas que llevamos mucho tiempo con ellas y algunas otras cosas basadas en los resultados que tuvimos. Entonces, una de las primeras preguntas que nos planteamos es ¿qué son realmente los CAFs? Hasta ahora sabemos que los CAFs son aquellos que provienen de un tumor, pero todavía no hay consenso o hay mucha heterogeneidad entre qué tipo de marcadores habría que usar para CAFs. Los diferentes tumores tienen diferentes marcadores. Incluso dentro del mismo tipo de tumoral podéis encontrar diferentes grupos que usan diferentes marcadores. Entonces, bueno, es importante seguir caracterizando esta población muy heterogénea, para seguir definiéndola y saber exactamente cuáles son los CAFs. En relación a los experimentos que vimos, también una de las cosas que nos preguntamos es, ¿los CAFs representan un estado permanente? Porque, bueno, todo lo que habíamos hecho eran estudios in vitro, es decir, tienes poblaciones que ya no están, que están separadas, no están en el entorno tumoral. Entonces, ¿es un estado permanente? ¿Es un estado transitorio o es una mezcla de ambos? Esta pregunta nos surgió viendo los resultados cuando vimos que el medio condicionado de CAFs era capaz de inducir propiedades en las células tumorales, pero no el de NFs. Entonces tuvo que haber ocurrido algún cambio que permanecía en el tiempo en los CAFs, que no era algo transitorio. Pero sin embargo, cuando estudiamos al revés, vimos que el medio condicionado de células tumorales era capaz de inducir la invasión en ambos tipos, tanto en NFs por CAFs. Entonces, un poco lo que nos da a entender es que durante el desarrollo tumoral, los CAFs adquieren ciertas capacidades que permanecen en el tiempo, tanto por diferentes mecanismos, pero otras que solo son capaces de mostrar o desarrollar en su pleno potencial cuando están en presencia del tumor. Otra de las preguntas que, bueno, creo que esta es bastante clara, de a lo mejor todo el mundo que trabaja en CAFs, de ¿se comportan igual in vitro que in vivo? En el momento que estamos viendo que son altamente heterogéneos, que son muy plásticos, que pueden cambiar su función fácilmente, en el momento que yo les quito del entorno natural, con todos los factores, con todo, ¿cómo de parecidos son los CAFs in vitro que in vivo? ¿Son buenos modelos los modelos actuales de fibroblastos? Y bueno, una de las preguntas también que nos hicimos, esto fue un poco también en parte a los ensayos previos o los estudios previos que os enseñé, una de las limitaciones que tenían era que los CAFs y los NFs no provenían del mismo paciente. Por tanto, esta pregunta era difícil de responder porque existen fibroblastos que sean intrínsecamente más propensos a favorecer el tumor. Puede existir que gente tenga el background genético de esos fibroblastos ya y favorezca el desarrollo del tumor sin que haya un proceso propio de activación maligna, por decirlo de alguna forma, en estos CAFs.
Entonces, bueno, pues entonces con todo lo que teníamos y en base a estas preguntas un poco que me parecían las más importantes, entre muchas otras que nos fuimos haciendo, pues empezamos esta línea y fue un poco como a lo mejor, o lo que os comento, como empezar con un paso atrás. Vamos a empezar en los modelos. Entonces lo primero que decidimos es generar modelos pareados. Entonces de un mismo paciente obtenemos tejido tumoral y muestra adyacente sana. De tal manera que podemos obtener fibroblastos CAFs y fibroblastos sanos pareados del mismo paciente. Esto, bueno, quiero daros un poco también, porque ya estamos trabajando en ello también para que veáis un poco qué llevamos. Hasta el momento tenemos 31 parejas de fibroblastos y para que veáis un poco, bueno, los números y qué tal vamos. Entonces, una vez empezamos a hacer estas parejas, lo que quisimos fue caracterizarlas, hacer una caracterización profunda, tanto funcional como molecular. Entonces, bueno, yo ahora mismo lo que os voy a explicar más es el tipo de experimentos que hacemos y que estamos buscando, porque bueno, como veis arriba a la derecha, creo que se ve bien, esto es parte de la tesis de Yara y Yara os dará otro seminario a lo largo de este año donde ya ella hablará más de los resultados y de un poco lo que estamos viendo lo que estamos viendo hasta el momento, pero bueno. Dentro de la caracterización funcional, bueno, hay clásicos, como podéis ver, que estudiar un poco la proliferación celular a través de MTS o SciQuant. Luego también lo que estudiamos son estudios de invasión. En este caso lo que hacemos es generar esferoides de fibroblastos, los enviamos en matrices de colágeno y vemos cómo invaden. Lo que os voy a poner en todo momento son imágenes representativas de los experimentos para que podáis ver un poco cómo es el experimento, qué tipo de resultados obtenemos. En este caso podéis ver cómo se ve la invasión y cómo se ve, según las poblaciones, se pueden ver diferencias muy claras. Otros estudios, vale. Otros estudios que hacemos son estudios de contracción. En este caso, en vez de ver cómo las células se mueven en una matriz, lo que vemos es más el efecto global que tiene sobre la matriz. Aquí lo que podéis ver son discos de matrigel. Bueno, es una mezcla de matrigel colágeno donde se embeben las células y según pasa el tiempo se va viendo si esas células son capaces de contraer la matriz. Bueno, también nos parece muy interesante entender si diferentes poblaciones de CAF tienen afinidad por diferentes componentes de la matriz extracelular. En este caso, bueno, son kits ya que tienen pues laminina, fibronectina, los diferentes componentes y ver si diferentes poblaciones pueden tener diferente afinidad. Otro de los estudios que también hacemos por intentar empezar a comprender también cómo puede ser el papel de la interacción célula-célula son, en este caso, pues uno de los que hacemos son coesferas, donde ponemos células tumorales y de fibroblastos. En este caso, las células tumorales son las que tienen GFP, así se ve. Entonces, bueno, empezamos a hacer estos ensayos a ver qué pinta tenían y lo que vimos un poco que nos sorprendió es que según el tipo de fibroblasto que vemos, algunos tienden a arrastrar o migrar con las células tumorales, pero otros fibroblastos no, se quedan más como centrales o en la posición inicial sin ser arrastrados. Y el último experimento que estamos, bueno, o tipo experimental que estamos haciendo es el estudio de la matriz extracelular que estos fibroblastos generan. Como podéis ver aquí, en este caso, pues marcamos diferentes componentes de la matriz extracelular, con fibronectina o colágeno, y lo que hacemos es mirar cómo es la deposición de matriz. En este caso, un poco cuánta matriz depositan y sobre todo cómo de estructurada es esa matriz. En este caso os pongo dos ejemplos muy claros, como según la población que estudiemos, se ven matrices más o menos organizadas. Y bueno, igual que en los estudios previos, todas estas versiones experimentales también las hacemos en presencia de medio condicionado de células tumorales para entender un poco también cómo responden las diferentes poblaciones de fibroblastos a los factores secretados. Entonces, una vez tenemos un poco la caracterización funcional, es importante cuáles son las moléculas que guían cada función, qué rutas moleculares están implicadas en la capacidad invasiva de los fibroblastos o en la deposición de matriz. Entonces, bueno, a partir de los modelos in vitro, lo que hemos hecho es proteómica, bueno, label free, y bueno, en este caso son 6 parejas las que hemos empezado analizando. Y bueno, no voy a entrar en resultados por lo que os decía que ya es de Yada, pero bueno, esto nos va a dar unos perfiles proteómicos con los que podamos identificar rutas o proteínas que estén involucradas en las diferentes propiedades o funciones que tienen los fibroblastos. Otro de los estudios que estamos haciendo es Spatial Transcriptomics. Para ello ya utilizamos la tecnología Visium.
Y este caso lo hacemos en muestras de parafina de los pacientes de los que tenemos las líneas de fibroblastos. Esto creo que nos podrá ayudar a entender un poco también cómo de parecidas son las líneas in vitro e in vivo. Qué tipo de poblaciones tenemos in vitro y si se parecen más o menos a lo que tenemos in vitro. Vale, y bueno, lo que también estamos haciendo es la búsqueda de marcadores o cómo identificar estas células. Entonces, bueno, estamos intentando buscar, probamos los marcadores tanto in vitro como in vivo. In vitro, pues bueno, no os he puesto un ejemplo de Western blot porque ya seguro que todos sabéis cómo es. Entonces, miramos los marcadores por Western blot en poblaciones in vitro y en las muestras de pacientes de parafina lo que hacemos es inmunohistoquímica para ver un poco cómo coinciden o cómo estos marcadores se expresan a lo largo del tejido. Bueno, aquí os muestro un ejemplo de... Vale, perdonad, no lo he puesto. Este es un ejemplo de FAB, que es uno de los más, a lo mejor los marcadores más estudiados últimamente, que por muestras tienen muy buena pinta para teñir estos fibroblastos, pero bueno, lo mismo, también ya ahora actualizará los datos en la futura presentación. Y bueno, una cosa que lo último que tenemos un poco, bueno, pensado en marcha, que como veis lo estamos haciendo en colaboración con Catalina Rivas del CBMS Brochoa, y es pues ver también el efecto que puedan tener in vivo estas poblaciones de fibroblastos. Pues en este caso lo que queremos hacer es inocular poblaciones de diferentes poblaciones de fibroblastos con células tumorales orales en modelo ortotópico, que sería inyectándolas en la base de la lengua y ver un poco cómo se desarrollan. Bueno, esto era un poco todo lo que tenemos de la línea de investigación de CAPS y ahora quería comentaros la siguiente línea de investigación, que sería el desarrollo de modelos preclínicos que reproduzcan mejor el microambiente tumoral. En este caso, bueno, quiero dar las gracias al grupo de ORL porque estamos generando un biobanco de muestras de cáncer de cabeza y cuello en este caso con la ayuda de ellos y bueno, en este caso pongo arriba también a Yara, que es la que se encarga de los fibroblastos, y a Bea, que es la que se encarga de los organoides. Entonces, en este caso, pues bueno, lo que estamos intentando hacer es, además de lo que decíamos de los fibroblastos, de los mismos trozos, estamos intentando generar poblaciones de organoides, tanto de organoides sano como de organoides tumorales. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de intentar hacer cocultivos donde podamos estudiar ambos componentes a la vez. Aquí os muestro bueno, estos vídeos son muy preliminares porque estamos todavía en una fase de que estamos estudiando qué medios son compatibles con ambas poblaciones y bueno, voy a enseñaros un poco que ponemos los organoides con fibroblastos, sobreviven, también si ponerlos en matriz, no matriz, bueno, que simplemente es un estudio muy preliminar a ver si los medios eran compatibles o no con ambas poblaciones. Y lo último que hacemos de esto es también estamos de los pacientes, cogemos una muestra de sangre, extraemos PBMCs de tal manera que los podamos tener congelados y en un futuro, según vayamos mejorando este modelo, poder incluir también el sistema inmune. Bueno, estos son un poco para que veáis números de que estamos en ello y ya hemos conseguido algunas poblaciones de PDOs CAFs y CAFs con NFs y también con PBMCs. Y bueno, ahora voy a hablaros también de la última línea. Ya no sé si cómo voy de tiempo, pero bueno, ya es lo último. En este caso lo que estamos buscando son biomarcadores no invasivos en biopsia líquida. Entonces, bueno, os pongo un poco todo para que veáis que del mismo paciente del que estamos obteniendo todo este tipo de muestras, pues también obtenemos el resto de muestras para estudiar en biopsia líquida. En este caso, el día de la cirugía, como podéis ver, tenemos 3 muestras de sangre, 2 más de las que sacamos plasma y luego también guardamos un poco de sangre para poder tener DNA de línea germinal y saliva. Entonces, bueno, con esto la idea es un poco cualquier cosa que vayamos identificando o encontrando en el futuro, ver si pueda ser útil en biopsia líquida para diagnosticar, predecir o predecir recurrencias de la enfermedad, lo que un poco vayamos viendo. Y bueno, por supuesto no se queda solo la recogida de muestras en el día de la cirugía. La idea es poder seguir al paciente a lo largo del tiempo, ver si vuelve a surgir la enfermedad o poder ayudar al pronóstico de la misma. Entonces ahora mismo lo que tenemos es una serie de recogidas de muestra que va hasta los 2 años y ahí podéis ver, bueno, todos los puntos que sacamos de seguimiento y lo que obtenemos es eso, más muestra de sangre, del que, bueno, a veces guardamos DNA por tener también un exceso por si alguna muestra va mal y plasma y saliva. En este caso, bueno, comentaros que empezamos eso un poco con mi incorporación que fue en el 24, empezamos a este nuevo protocolo de recogida de muestras y hasta el momento hay 39 pacientes que están en el estudio
Y bueno, aprovechando esto también me gustaría dar las gracias al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial porque está siendo un placer trabajar con ellos. Todos los pacientes no se está perdiendo ningún seguimiento, estamos consiguiendo casi todos los pacientes que acceden a participar en el estudio. Hemos conseguido todos los seguimientos hasta el momento, que muchos en seguimiento, pero bueno, que está siendo muy satisfactorio. Y bueno, esto era un poco por comentaros por último, qué es lo que sí, aparte de recoger muestras, qué estudios tenemos en marcha en biopsia líquida. Y ahora mismo, pues en el marco de los proyectos EPICS, lo que hicimos fue el análisis por espectrometría de masas de muestras procedentes de 44 pacientes. ¿Qué muestras fueron? Pues era muestra tumoral, muestra sana contralateral y muestra de saliva del mismo paciente, con la idea de intentar encontrar qué proteínas se expresaban diferencialmente en el tumor y ver si éramos capaces de identificarlas en saliva. Entonces, un poco la idea futuro es, esto está en marcha, estamos ya identificando las proteínas, pero es intentar ir recogiendo una segunda serie para intentar validar si cualquier cosa que encontremos en esta la podríamos utilizar en saliva, porque en este caso esta serie que hicimos lo que le falta son controles sanos en saliva, entonces queremos hacer una nueva serie con pacientes y controles sanos en saliva e intentar validar todo lo que encontremos en este estudio. Y bueno, nada, pues con eso quiero dar las gracias sobre todo, bueno, al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial por todo el trabajo, a ORL por haberme acogido toda la vida y toda la ayuda de todos los integrantes, el Biobanco por toda la ayuda y bueno, podéis ver un poco todos los demás colaboradores, igual que las fundaciones o los institutos que nos financian y nos apoyan y por supuesto, bueno, en el título dar las gracias a todos los pacientes porque sin las muestras no podríamos haber conseguido nada de esto. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tengo para las preguntas? ¿Animado? Vale. Salud. Muy entendible. Gracias. Mi pregunta sobre el último, lo de biomarcadores en saliva. Lo que digo es monitorizar pacientes comparados para recidivas o cuál es el objetivo Ahora mismo, sí, ahora mismo, bueno, en alguna colaboración lo que estamos haciendo a ver, estaría fantástico poder llegar al diagnóstico el día de mañana con la tecnología, pero población general es muy difícil cribar para encontrar nada porque no vas... Sí que hay población de riesgo, fumadores, bebedores, que podrías incluso plantearte diagnóstico si tuvieras un buen panel de marcadores, pero creo que ahora mismo más el enfoque que tenemos es predecir recurrencia. Y en el caso de los tumores orales también es enfermedad mínima residual. Casi todos los tumores ahora mismo orales que son T3 o T4, casi todos llevan quimio y radioadyuvante. Si fuéramos capaces de ver cuáles tienen enfermedad residual después de la operación, podríamos evitar que muchos pacientes recibieran a lo mejor un tratamiento totalmente innecesario. Entonces estamos centrados en intentar ver si podemos saber a quién o a quién no darle quimio y radio y también la predicción de recidivas para empezar los seguimientos mucho antes o tener controlados más a los pacientes. y la técnica sería tan sensible que con pocas células tumorales En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo de proteínas no serían ni células, podría ser contenido en la saliva, podrían ser marcadores. Estamos, a ver, yo estoy centrado, nuestra línea de investigación está centrada en proteínas en saliva, pero bueno, estamos colaborando también con algún grupo más y también alguna cosa, bueno, con el proyecto que nos concedieron recientemente de la Mutua Madrileña, que estamos también centrados en plasma y en DNA circulante tumoral. Entonces, todas las muestras y tal que vamos recogiendo, estamos diversificando también un poco todo lo que podemos, intentando buscar las tecnologías más sensibles y bueno, el estudio que os muestro, por ejemplo, el del EPIC. El del EPIC es un estudio inicial donde encontramos pues un poco en diferentes proteínas, algunas de las que detectas en tejido, luego las detectas o no en saliva. Entonces, bueno, es un poco a ver cómo de útiles pueden ser. Entonces sería saber con qué sensibilidad estás mirando. Que dependerá del panel de marcadores que escojas, porque habrá proteínas más expresadas, proteínas menos expresadas, entonces la sensibilidad también depende del marcador concreto, de si es ctDNA, si haces secuenciación total o haces un panel de genes. Estamos también, la idea que tenemos es intentar ir a la técnica más sensible, porque lo que necesitas es que no se te escape ningún positivo. Entonces sí que vamos un poco pues viendo, pues, poniendo a punto, intentando ir siempre, pues yo qué sé, una vez encuentras las proteínas más interesantes, que el mass spec no pueda ser la técnica más sensible. Pues el otro día estuvimos hablando también con
esta compañía Olink, que es una tecnología también que detecta proteínas que va, bueno, lo podéis buscar también un poco, que es una tecnología para detectar proteínas también que va por una PCR, entonces tiene ciclos de amplificación y entonces es muchísimo más sensible si algunas de las proteínas fueran compatibles con ese sistema. Entonces ahora estamos intentando buscar esos candidatos y la tecnología que más se adapte, pues la que más sensible y la que nos permita utilizar los candidatos seleccionados. Para monitorizar la enfermedad con un DNA, sabiendo para un panel ¿no? Para bienestar y lo bien sano. La proteína es un poco más experimental y bueno, identificar los... Pero cuando saber, ¿no? Hasta donde llega. Conociendo los... Para decir que no, sí que es fácil, pero decir que no con una cierta seguridad es muy difícil. Bueno, al final será... lo que creo es que no llegaremos a un momento en el que un marcador sea capaz de decirte... Entonces, pues un poco proteómica, a lo mejor técnicas más de amplio espectro, de encontrar un panel propiamente que pues algunos sean muy sensibles, muy específicos y otros te digan, oye, pues los que no tienen esto, aunque tengan esto, es más probable que sea que no, de tal manera que puedas hacer un ratio e intentar llegar a, pues eso, que lo que salga de eso sea lo más fiable posible. Bueno, nada, muy bien. Muy bien las líneas interesantes y también la colección de muestras que estáis generando. Yo iba a bueno, la pregunta que en la primera diápositiva, pues yo creo que son súper pertinentes. Yo iba por la primera, que creo que era que son caps. Vosotros supongo que los estáis seleccionando simplemente lo que se pega más rápido al plástico, básicamente. Tal cual. ¿Y estáis probando a utilizar algún marcador de los que estén en la literatura o de los que vosotros a lo mejor con los estudios proteómicos vais a influir? A ver, estamos mirando, empezamos también toda la parte de inmunistoquímica y Western blot, sí que partimos de bibliografía, hay muchos ya que están descritos y vamos probando, algunos nuestra serie coincide, por ejemplo, era lo que decía FAB, es de los mejores que he visto, es de los que más está saliendo en todos los artículos o el que más coincide y yo creo que ese pueda ser un buen marcador. ¿Es diferencial con los normales? Sí, te puedo enseñar, porque bueno, perdona que no sé si puedo. No, te enseño rápido si eso porque tenía. Sí, en la de baja para abajo, perdona, Guillermo, es casi en la última de esta donde van todos esos, baja, baja, baja. Esa, la de esta. O sea, puedes poner. La serie que empezamos a utilizar en este caso, pues bueno, en este caso. Son tejidos sanos y, bueno, paso yo, perdona. Vale, sí. Sí, que bueno, en este caso podría hablar, perdona, un poco por el tiempo, entonces tenemos que... Si tengo el puntero, si es que estoy yo... Este es tejido tumoral y este es tejido sano dentro de tal. Entonces es lo que estamos haciendo, intentando, viendo todos los marcadores que hacemos, es siempre comparando dentro del mismo paciente zonas de tejido sano con zonas de tejido tumoral. Porque sí que estuvimos... Por comentaros, este fue el que mejor salió, que se ve muy claro FAB, pero por ejemplo, algunos de los que probamos, que a mucha gente usaba la fibronectina, que usa mucha gente. Y por ejemplo, nosotros en lo que hemos visto utilizando muestras sanas, es que es un buen marcador de fibroblastos, pero no de CAFs, porque tiñe tanto en sanos como en tumorales. Y lo bueno que tiene FAB es la especificidad por el estroma, que no se ve nada del tumor. Hemos ido probando algunos otros, podoplanina. Tendría que pensar ahora, y por ejemplo, podoplanina sí que parece teñir mejor los CAFs que los normales, pero tiñe mucho el tumor, entonces luego no es tan específico. Sí podría servir para haciendo pues, perfiles o utilizando más marcadores, pero bueno, estamos intentando centrarnos primero en los que salgan lo más específicos posibles, lo más limpios posibles y luego ir incorporando más. Espero haber respondido a todos. Saúl, enhorabuena, súper interesante. Gracias. La colección de muestras que estáis consiguiendo es un valor, creo, A ver. o sea, muy chulo. La pregunta va en ese sentido, teniendo en cuenta que muchos de los estudios son longitudinales, por ejemplo, la diagnostica, muestras de tejido sano, tejido tumoral, pacientes,
Y luego estos muchas veces van a ser analizados o a hacer un estudio multidómico. Bueno, proteómica parece ser, imagino que hagáis proteómica en algún momento. ¿De qué manera tenéis pensado lidiar con los batch effects? Quiero decir, es algo que no estamos viendo nosotros ahora, en proyectos que tenemos colaborativos con gente de fuera, y es un problema gordo. Y estamos intentando definir de qué manera podemos lidiar con ello para intentar extraer lo máximo de estas muestras recogidas de la misma manera que estos pacientes. Sí. Bueno, Sí, a ver, en este caso es lo que estamos intentando hacer es, por ejemplo, hemos empezado a hacer la recolección de muestras en muchos niveles sin un estudio definido previamente, por lo que tú dices. De tal manera que cuando vayamos a mandar las muestras a algún sitio, ya tener la colección completa que queramos enviar. Porque sí que si vas enviando a trozos, sí que te sabría decir, ahora el perfil que tenemos o la idea que tenemos es intentar hacer las colecciones primero y pues de la que pides un proyecto, pides cualquier cosa, decir, oye, ya tenemos tal colección, estamos interesados en mirar esto y evitarnos el batch effect, porque es un problema en cosas de proteómica, como hagas cosas... sentido como visas los temas un día, estás el día siguiente o a la semana siguiente, comparas el proteoma y entonces... Sí, pues ya ves que me lo intento evitar totalmente juntándolas todas y cuando hagamos la proteómica de un solo golpe. Pero sí que hay cosas que hemos hecho como... Es que es muy difícil, es que no te sabría decir, no habría que mirar a ver cada caso concreto, a ver un poco las diferencias del batch effect, depende pues facility que uses y pues en este caso estamos intentando hacerlo por lo fácil, evitarlo y mandándolo. No, en este caso la recogida es eso, estamos intentando recogerlos todos, estamos recogiendo hasta 2 años, casi todos lo que estamos, la mayor importancia, mucho lo que hacemos es pensando en recidivas. Las recidivas, el 80% de los pacientes que recidivan suele ser el primer año. Entonces, es como la serie importante que queremos tener es hasta el primer año de recogida. Segundo año es, bueno, hay muy buena colaboración, hay muy buen ambiente del servicio, pues si conseguimos hasta 2 años, muchísimo mejor y si hay alguna recidiva más, también la incluimos. Pero bueno, es como pensando en que entran 30 pacientes al año y dices tú, que quieres hacer un estudio entre 50 y 100, sabes que necesitas 2-3 años previos de recogida para tener esa colección previa. No haremos los fibroblastos porque los ustedes sabemos mantener y demás. Bueno, ya vamos. Lo que quieras. Además, somos vecinos, estamos muy cerca.